Esto está escaneado y visto así un poco en grande. Yo ya veo aquí los agujeros, que en este caso en vez de ser negros son blancos. Veo este polvo, estos agregados, que son agregados cerámicos. Esto es una tecnología romana muy común, que es el agregado cerámico muy fino, se llama opus signinum, el agregado cerámico muy fino y con cal, y produce una reacción hidráulica, es una cal y una puzzolana, en este caso artificial, de polvo de ladrillo molido. Y ya se ve que había distintos. Bueno, hicimos, lo observamos, aparte que viéramos más o menos a simple vista, lo observamos al microscopio óptico, y aquí volvemos a ver, estos son los poros, los agujeros, este es el fragmento cerámico, es un poquito más difícil de analizar, todas las fases están ahí envueltas, pero bueno, en sí mismo ya se ve que es un grano de cerámica. Vemos los agregados, lo decimos áridos, y vemos la matriz de cal. Se puede hacer, a partir de las imágenes de microscopio, podemos medir aquí estos diámetros y podemos hacer una distribución granulométrica de los áridos, de los agregados, de modo que podamos comparar distintas distribuciones granulométricas de unos agregados y otros. Y eso también es un indicador, puesto que aquí la composición no nos iba a decir nada, porque ya han visto, estarían seguro todos pensando, a ver cómo va a distinguir aquí lo de una capa de otra, si es del romano de una época o de otra tal, si es lo mismo, ¿no? Me va a dar lo mismo la microscopía, me va a dar lo mismo todo, porque es el mismo material. No es como en los casos anteriores, que uno era de cal, otro era de yeso, uno era un tipo de piedra, otro era otro tipo de piedra. Bueno, pues aquí, ¿qué cosa se puede hacer? Pues se puede ver otras cosas, tamaño de grano, por ejemplo, en la granulometría, distribución granulométrica, frecuencias, y una difracción de rayos X, pero comparada. Es decir, todos las tres, y ponemos los tres espectros juntos y vemos las diferencias. Bueno, pues aquí vimos que efectivamente había dos espectros que se parecían mucho, y uno, que es el rojo, que era diferente. Y entonces nos llevó a interpretar el yacimiento de la siguiente manera: dos que se parecen mucho y una que era diferente. Entonces, lo que pensamos es que en realidad estábamos ante material original y una capa de un revestimiento de protección, pero que en época romana se había degradado y había habido que sustituirlo en época romana, que era esta otra capa que correspondía al espectro rojo. De modo que dentro del mismo elemento romano pues tenemos varias etapas. El análisis térmico diferencial, que es otro de los que le he hablado, no voy a entrar demasiado en él, solo que conozcan que puede tener alguna utilidad, nos sirve para distinguir, o sea, ya para conocer cantidades de materiales, y nos permite, por ejemplo, en este tipo de argamasas de polvo cerámico y cal, o de otro tipo de argamasas, poder distinguirlas y poder clasificarlas. Este es el mapa de una ciudad romana de una isla de España, de Mallorca, y se tomaron muchas muestras y se las clasificó en torno al contenido en dióxido de carbono y esta relación dióxido de carbono-agua. Entonces se van agrupando, haciendo grupos, y eso, el contenido exacto de carbonato cálcico, el contenido exacto de CO2 o el contenido exacto de agua, se hace mediante análisis térmico diferencial. Consiste en pesar una cantidad muy pequeña de muestra en una termobalanza que tiene dos pesillos y ir calentando. Entonces se calienta uno y se ve que se mantiene el otro de comparativo. De modo que vamos calentando y se producen pérdidas. A 500 grados se pierde un tipo de agua, bueno, a 100 se pierde un tipo de agua, a 500 grados hay un cambio de fase, a 900 grados se pierde el CO2, y entonces las pérdidas las vamos reflejando en la curva termogravimétrica. En esta termobalanza se pierde, esto sería la pérdida de agua, y esto sería la pérdida de CO2 en torno a 600, empezaría a 600, acabaría en 900. No sé si estos corresponden exactamente a los anteriores. Y además se produce esta otra curva de análisis térmico diferencial donde hay unos picos de energía que corresponden a transformaciones de fase. Bueno, no les quiero aburrir con este tema ya un poquito más químico, pero sí les quiero reflejar que este análisis, el análisis térmico diferencial, nos permite, una vez que ya sabemos lo que tenemos, vamos a cuantificarlo de un modo fino y podemos hacer estudios comparativos ya con
para saber exactamente qué composición tenían, ¿no? Podemos clasificar, en este caso, los argamasas en varios grupos y hacer distintos tipos de análisis. Este es un gráfico clásico que habla de la puzolanicidad de las muestras. Bueno, si alguien tiene más interés en esto, luego sigo comentando. Bueno, con esta base veo que hay bastantes problemas de tipo generales, metodológicos, ¿no? Porque un problema es que estamos trabajando con materiales del patrimonio y nos vienen técnicas heredadas del mundo de los cementos o de los concretos. Tenemos a veces una confusión analítica entre la calcita que proviene de la matriz o cuando empleamos una caliza como agregado. Tenemos tenemos problemas con las fases hidráulicas. Hay una fracción arcillosa que dificulta. O sea, por una parte les digo que es muy fácil saber algo con muy poca inversión, pero por otra parte les digo que llegado a un punto es muy difícil saber algo. Y que ahí ya, cuando alguien les dice que sí, que inmediatamente con poco tal les va a dar un montón de información, desconfíen. Les va a dar una información que van a poder ustedes adquirir prácticamente o que con un analista van a poder interpretar. Pero ya llegar a la profundidad, ya estamos en terrenos muy resbaladizos, en terrenos muy complejos, con materiales muy, muy antiguos y que además tienen procesos que están ahora mismo en investigación. De modo que aquí está el límite superior, vamos a decir, el límite inferior. Bueno, voy a ahora, de un modo rápido, pasar un poco por algunas otras técnicas que ya no son químicas y que, bueno, a lo mejor les son más familiares y que son de manejo sencillo de un laboratorio convencional y que pues también dan mucha información sobre los materiales. Pues vamos a hablar un poquito de densidades, de porosidad, de coeficiente de oxidación, de este tipo de variables de tipo hídrico, ¿no? Bueno, les recuerdo un poco que a través de esto sería un modelo de cuerpo poroso. Los materiales porosos, que son los históricos, tienen huecos abiertos, tienen huecos cerrados, tienen parte sólida. Bueno, con esto, si hacemos una serie de pesadas en balanzas hidrostáticas, podemos calcular el coeficiente de absorción. Si pesamos el material en seco y lo pesamos saturado, pues por una resta y una división sobre el peso seco original, pues tenemos un valor de coeficiente de absorción. Comparando estos valores con una simple pesada, nos puede dar también mucha información de si hay distintos materiales o si cogemos una parte sana y una parte dañada, cómo de dañada está ese otro material. Si además lo pesamos en una balanza hidrostática sumergido, pues tenemos el volumen y a partir del volumen podemos calcular la densidad, que también nos va a servir para controlar unos materiales respecto a otros. Esta es una balanza que podría ser de ese tipo hidrostático. Las balanzas hidrostáticas tienen aquí un ganchito y faltaría aquí un dibujo, una fotografía de una cubeta con agua. Ese ganchito permite pesar debajo del agua. Eso es la pesa hidrostática, que nos permite conocer el volumen, y con los pesos y los volúmenes pues podemos conocer coeficiente de absorción, densidades, porosidades, y nos da mucha información con muy poco equipamiento y muy poco gasto. Esto es un ensayo que está aquí para cuando la piedra o el mortero, la argamasa está muy degradada, es muy friable, nos vamos a quedar con ella en la mano, no podemos hacer esas operaciones de pesarla sumergida porque se nos va a deshacer. Entonces, lo que se hace es dejar que succione agua, ir pesando poco a poco y hacer unas curvas de succión capilar y tener coeficiente de succión por succión capilar. Y eso nos va a permitir también comparar unos materiales. Y también su estado de dañado, porque si un material está afectado con esa fisiopatología que les decía en la primera diapositiva, pues va a tener un comportamiento de succión capilar diferente, alterado, complejo, y enseguida lo vamos a detectar. También podemos intentar conocer cómo se produce la desorción, cómo vamos a soltar, va a producirse el secado, que también es muy importante en los materiales históricos. Podemos hacer algún ensayo in situ, como este de estos tubos que se colocan directamente en la obra y se llena de agua y vamos viendo cómo desciende en el tiempo, una especie de ensayo de permeabilidad in situ o de succión in situ más que permeabilidad. Este tipo son las pipetas que se colocan. O podemos hacer análisis todavía más sencillos con una jeringuilla, soltando una gota de agua y viendo cómo recorre y cómo
la va absorbiendo el paramento, como nos marca las fisuras, o aquí que nos marca una zona más porosa, más degradada, probablemente en contacto con el suelo, con contenidos en sales, humedades, y ya está degradada simplemente con una jeringuilla, ¿no? Viendo el distinto comportamiento de los materiales. Luego podemos ver propiedades de tipo mecánico, durezas, resistencias de compresión, tracción, impacto, parecidas a las que Carlos les habló ayer para el concreto reciclado, y algunas portátiles como esta es un durómetro tipo SORE, cabe en el bolsillo de una americana, y ustedes pueden tener una idea de, sobre todo este es para pinturas, yesos, acabados interiores, decoraciones, pero ya nos da una idea de qué dureza tiene, si está bien ejecutado, si no está bien, o para revoques ya un poquito más grandes, se usa esta técnica que es el martillo pendular, de una pesa con una bola, se suelta y deja una huella, y en función del diámetro de la huella, pues uno ve cómo está el estado de conservación, con relativamente poco impacto. También podemos hacer ensayos de compresión de materiales que cogemos del patrimonio. Pero claro, ahí está la dificultad de tallar las probetas, de si se nos va a deshacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacerle una especie de molde con concreto, con cemento y arena, y que va a rodear a la muestra que queremos ensayar. Como esto va a ser más rígido, lo único que va a hacer es transmitirnos la fuerza, y cuando se rompa se va a romper nuestro material. Con lo cual, es como una especie de refrendado de materiales históricos donde no podemos tallar 50 probetas o 10 millones de probetas de piedra porque nos quedaríamos sin monumento. Podemos coger una esquinita sin que se entere la gente de cultura, ¿no? Podemos hacer también ensayos que nos inventemos. Por ejemplo, este es un ensayo de punzonamiento mediante esta maquinita que es un ensayo a flexión, y este útil que es un cilindro con un nicho. Esto fue muy curioso porque fue una investigación que nos pidieron en un hotel. Había una señora que entró en el hotel y se rompió el tobillo. Entonces dijo que pisó mal, que se había degradado el suelo y que se había roto el tobillo. Entonces hicimos investigaciones y efectivamente el hotel se había hecho en verano, se había hecho muy rápido, y habían hecho habían echado un plastón de pasta con mucha agua para que fuera muy rápido, fluyera mucho, y encima pusieron una moqueta. Claro, dijeron, bueno, con la moqueta va a distribuirse el peso y no se ve que está mal hecho. Pero llegó una señora, pisó con un tacón de aguja y, bueno, nosotros hicimos, bueno, ¿es posible esto? ¿No es posible? Y efectivamente, una señora un poco gruesa se le podía romper la pierna. Entonces decimos dos cosas, que los albañiles habían trabajado muy mal y que la señora pesaba por lo menos 80 kilos. Bien, esto es una iglesia vamos a decirles cosas que pueden combinar las dos disciplinas, esta parte de los análisis químicos con la parte de los análisis mecánicos, físicos, un poco combinado. Y esta es la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, en un pueblito cerca de Madrid que se llama Manzanares el Real. Y teníamos dos tipos de granito, uno alterado y otro sin alterar. Este es el granito alterado, tenía su análisis de difracción, que nos daba los minerales del granito, y esto lo veíamos al microscopio. La alteración son estas manchas marrones que se pueden observar aquí, alrededor de los feldespatos. Manchas marrones. Esto es un cuarzo, azul, estos son otros feldespatos. Y este era un granito, el granito en otra zona sin alterar, que los feldespatos estaban sin... El análisis de difracción eran muy similares, solo que no les alcanzará a ustedes a verlo desde ahí, pero aquí teníamos las dos muestras, el granito alterado y el granito sin alterar, y tenían cuarzo, tenían feldespato, tenían plagioclasa, tenían diorita, tenían otros minerales que en este caso eran este de aquí, no lo tiene el sin alterar, no tiene este mineral, es un mineral de alteración, y luego los porcentajes cambiaban, de modo que se veía que de aquí había nacido este otro mineral. Eso lo combinamos con estudios de tipo mecánico, sacamos un testigo de una extracción, aquí tienen un testigo de granito, lo pusimos en la prensa, lo rompimos convenientemente, lo torturamos hasta que hablara, y habló, y entonces dijo que cuando estaba sin alterar tenía una resistencia en megapascales el sin alterar es este, la muestra 2,
de en torno a 75, estos son la carga, de entre 30 y 45, cuando estaba alterado bajaba a 25, y además lo comparamos con un granito patrón nuevo completamente, que no tuviera los 400 años o 500 años en el edificio, y entonces el nuevo tiene un recorrido entre 40 y 45, que es entre 35 y 45 era el sin alterar, modo que está bastante bien para su edad, y este identificamos el alterado. Bien, pues tengo aquí algún otro, pero tengo muy poco tiempo, no sé si seguir o un caso más. Bueno, este caso, bueno, ya que me queda solo uno, voy a saltar este y voy a hablarles de este. Este es un panteón en mármol, que es el panteón de la familia Mendoza. La familia Mendoza en la época del barroco español, en España, tenían mucho dinero. Se acaba de hacer el Escorial, el Panteón de Reyes, no sé si lo tienen ustedes en la cabeza, es un panteón donde descansan los restos de los reyes de España, está todo forrado de mármol, una cúpula y lleno de dorados que mandaron a hacer a un artista italiano, Juan Bautista Crescencio. De hecho, se dice que hay un dicho en español, que no sé si se dice también en América, de esto dura más que la obra del Escorial, ¿no? Entonces, la obra del Escorial no duró mucho, la obra de arquitectura. Lo que duró mucho fue hacer el Panteón de Reyes, y además duró mucho hacer los bronces del dichoso Crescencio, el artista que martirizó a los contadores del rey porque no acaba nunca la obra. Bien, entonces los Mendoza copiaron eran bastante, el uso habitual en el barroco en esa época era copiar los usos de la monarquía en la nobleza, entonces se hacen un Panteón de Reyes. Bueno, hacemos lo mismo ahora, ¿no? Si Beca se compra un determinado coche, yo también, ¿no? Entonces, solo que ahora el concepto de monarquía cambia. Se hicieron su panteón en mármol y, bueno, visto que Crescencio cobraba mucho y que además tardaba, todos los dorados los hicieron en yeso.